Muy buenas, nos acercamos al final de esta temporada de Fórmula 1 y evidentemente después de hacer 23 previas a cada Gran Premio de Fórmula 1, este último no va a ser menos, así que por supuesto vamos a empezar hoy analizando cómo son los diferentes sectores de este circuito de Abu Dhabi, veremos también cuáles son las principales zonas de DRS para adelantar y demás, y luego pasaremos a analizar cada uno de los datos y así vamos a entender perfectamente cómo es este circuito de Yas Marina. Por supuesto, después haremos otro vídeo explicando cómo está cada una de las curvas y terminaremos con uno hablando de reglajes, telemetría, todo este tipo de historias. Así que si no estáis suscritos al canal, ya estáis tardando, que aquí hacemos siempre una buena previa a cada Gran Premio y luego un análisis posterior analizando datos realmente de cuál es el ritmo de cada uno, velocidades, estrategias y todas estas cosas. Así que, empezando por el vídeo de hoy, este es el esquema de nuestro circuito de este fin de semana, como siempre con 3 sectores, pero 3 sectores bastante distintos. Es un circuito en general muy equilibrado, ahora lo vamos a entender todavía mejor con los datos, pero fijaos en los 3 sectores. Primero, tramo de recta, curvas de velocidad media, luego serie de curvas enlazadas muy rápidas y se acabó. Un sector muy corto. Después tenemos el segundo sector, que tenemos aquí una frenada muy fuerte, una curva bastante cerrada, recta larguísima, frenada fuerte, recta larguísima y se acabó. Por lo tanto, quien tenga más velocidad punta en ese segundo sector va a destacar más. Y en el tercero va a destacar más quien vaya teóricamente bien en circuitos como Qatar, como el de Brasil y todo esto. Porque si os fijáis son curvas que son muy largas, curvas que se van enlazando entre ellas de una velocidad media. Sí que por aquí el circuito es un poco más estrecho, pero son curvas de bastante velocidad y bastante largas. Por lo tanto, ya digo, se asemeja a esos circuitos Qatar, Brasil y demás. Si tienes un coche con más carga aerodinámica, destacarás en el tercero. Si tienes menos, destacarás sobre todo en el segundo. El primero es como una especie de mezcla, porque además todo esto se hace ya prácticamente a fondo, bueno, realmente completamente a fondo, entonces no debería tener mucha dificultad y además el tiempo en ese primer sector es muy cortito, o sea que tampoco debería haber grandes diferencias porque es que además solo hay una frenada. Y dicho esto, ¿dónde se va a adelantar? Pues tenemos 2 zonas de DRS y en mi opinión es la mejor configuración de zonas de DRS que podemos tener, porque tenemos punto de detección justo antes de la 5, zona de DRS, frenada fuerte, punto de detección de DRS y zona de DRS. Es decir, si adelantas aquí, te pueden adelantar aquí utilizando DRS. Pero es que incluso si adelantas en la frenada de la 5, habrá que ver si has pasado en este punto ya por delante o por detrás. Porque si apuras tanto la frenada que a lo mejor cambias mucho la trazada, esto lo veremos mejor cuando expliquemos cada curva, pero esta curva da mucho juego a cambiar trazadas. Si cambias tu trazada y adelantas por aquí, si has pasado aquí justo por detrás, aunque ya estés aquí por delante, vas a poder abrir tú el DRS. Eso sí, intenta alejarte el máximo posible porque luego va a ser él quizá el que pueda abrir el DRS. Y, por supuesto, si abres el DRS aquí y no eres capaz de adelantar, lo normal es que te quedes muy cerquita al piloto que lleves delante igualmente. Intenta salir de aquí con la mayor velocidad posible, vuelves a activar DRS y vuelves a abrir ese DRS y quizá tengas aquí otra buena oportunidad de adelantamiento. Así que esta configuración de 2 series de zonas DRS separadas por un punto de detección, es decir, que con esta no puedas activar aquí y aquí, sino que cada zona de DRS tenga su punto de activación, es la que tenemos en circuito, por ejemplo, como Brasil, que siempre dan bastante espectáculo. Y ya con esto podríamos pasar a analizar los datos que caracterizan a esta pista, pero antes de pasar con esta parte, recordad que en Level Up Academy, os lo tengo que decir sí o sí, tenéis infinidad de cursos para aprender sobre automovilismo, con un soporte para las dudas que siempre respondo yo personalmente. Los cursos también los doy yo, los más de 50, las más de 30 masterclasses. Tenéis además descargas, tenéis soporte, tenéis certificados, tenéis setup para Sim Racing, tenéis absolutamente todo a un precio increíble. De verdad, echadle un buen vistazo porque merece y mucho la pena. Ya no me entretengo más. Vamos con los datos de este circuito de Yas Marina. Tenemos un circuito de unos 5,3 kilómetros, una longitud bastante normal, un poquito por debajo del circuito de Qatar, pero nada alarmante ni mucho menos. Vamos a dar 58 vueltas, una más de la que dábamos en Qatar, así que más o menos es una carrera del estilo, con unos tiempos de vuelta también relativamente parecidos, porque sí que las configuraciones de los circuitos por recta, tipo de curva y demás es distinto, pero los tiempos por vuelta más o menos están por ahí, así que deberíamos tener una carrera de longitud similar. Y luego, eso sí, muy importante, la distancia desde la meta hasta el primer punto de frenada es menor que la que teníamos en Qatar, mayor que la que teníamos en Las Vegas, por ejemplo. Entonces estamos ahí en un término medio en la que si sales especialmente bien puedes ganar alguna posición, pero luego la acción, como prácticamente siempre, viene en las curvas que son enlazadas 1, 2 y 3 que se hacen a fondo, ya lo vimos, incluso la 4, y luego la frenada de la 5, ahí es cuando se suele liar bastante porque da pie a diferentes trazadas para seguir con más velocidad la siguiente recta, todas estas cosas. Muy importante la salida en el Gran Premio de Abu Dhabi,
Dhabi no nos la podemos perder bajo ningún concepto. Luego, en cuanto al número de curvas, pues tenemos 16, no son muchas. Recordad que esto se redujo en 2022, si no recuerdo mal, se cambió la configuración del circuito, se redujeron la cantidad de curvas, se hicieron más fluidas otras para que en vez de media velocidad tendiesen más a ser de alta velocidad, pero en cualquier caso 16 curvas no son muchísimas, tampoco es un circuito especialmente largo, así que si os fijáis en el ratio de curvas por kilómetro de circuito sí que está un poco por debajo de la media, pero son unas 3 curvas por cada kilómetro, así que no está tampoco nada mal, sobre todo teniendo en cuenta que hay dos rectas que son muy largas. Eso significa que en el resto del circuito la densidad es bastante generosa. Reparto de curvas izquierda-derecha pues está bastante bien equilibrado y casi las mismas curvas a izquierda que a derecha. En lo que cambia un poco es en la naturaleza, porque si os fijáis hay más curvas lentas hacia la izquierda que hacia la derecha, pero también tiene cierto truco. Esto realmente está todavía más equilibrado porque la curva 5 es a izquierda, que es muy lenta, pero luego tenemos 6, 7 que son enlazadas porque es una chicane izquierda-derecha. Por lo tanto, hay que tener en cuenta qué neumático se va a sobrecalentar más. Realmente el trasero derecho por la curva 6 apenas se va a sobrecalentar porque no pegamos un acelerón fuerte como si saliendo de la 5. Sin embargo, saliendo de la 7, que es hacia la derecha, el trasero izquierdo es el que más va a sufrir. Por lo tanto, va a estar bastante equilibrado. Sin embargo, luego, por ejemplo, curva 9, que es de velocidad media pero es larguísima, el trasero derecho sufre muchísimo. Entonces, sí que es verdad que el neumático trasero derecho debería ser el que más sufre. Aquí, curvas de velocidad media hay muchísimas, más hacia la izquierda que hacia la derecha, y de alta velocidad al revés, más hacia la derecha que hacia la izquierda. Por lo tanto, en definitiva o en resumen, con estos datos parece que está bastante equilibrado, pero ojo, el lado derecho del coche suele sufrir más porque es hacia donde más curvas largas hay, hacia la izquierda. El lado derecho del coche sufre más, sobre todo la parte trasera, porque son curvas en las que es importante el empuje, esa salida de curva. En cuanto a las frenadas, pues tenemos 9, son bastante frenadas, sobre todo teniendo en cuenta que tan solo hay 16 curvas. Además, 2 de estas frenadas son muy fuertes y, como no puede ser de otra manera, es de los circuitos en los que más porcentaje de la vuelta se va tocando el freno, no solo por frenadas fuertes como teníamos en Las Vegas, sino porque tenemos constantemente frenadas importantes. Hay tramos en los que se refrigeran bien los frenos, por supuesto, lo veremos más tranquilamente cuando analicemos la telemetría en ese vídeo de reglajes y todo esto, pero la temperatura media debería ser de las más altas de todo el calendario. Lo mismo pasaría con la temperatura máxima, no de las más altas, pero sí en ese rango alto, y la mínima también. No tenemos puntos tampoco en los que de repente se vaya a caer las temperaturas, lleguemos a cristalización de frenos y ese tipo de historias. No es ese tipo de circuito tampoco. Y como os podéis imaginar, el porcentaje de vuelta acelerando a fondo tampoco va a ser de los más altos. De hecho, todo lo contrario, tan solo un 67% de la vuelta se estima que irán acelerando a fondo, y esto significa que es uno de los circuitos en los que menos tiempo se va acelerando a fondo. Son muchas curvas en las que hay que ir a medio gas, soltando un poquito, regulando el pie del acelerador, y eso lo convierte en un circuito en el que no se puede ser tan agresivo como en otros, como puede ser, por ejemplo, el circuito de Las Vegas, Monza o alguno de estos que son ya el caso extremo. Y además el porcentaje de vuelta en octava marcha es de los más bajos, porque sí que hay 2 rectas largas, pero no son eternas como las de Las Vegas, que estoy poniendo ese ejemplo porque lo tenemos relativamente reciente. Son rectas largas, por supuesto, da tiempo a engranar la octava marcha, pero ya prácticamente al final, si lo resumimos mucho, y en el resto del circuito siempre estamos en un rango de quinta marcha más o menos, y entonces, pues como os podéis imaginar, la octava no se llega a engranar. Y ya para terminar, en cuanto al giro de volante, pues es un circuito en el que más o menos la mitad de la vuelta se va con el volante totalmente recto, que parece mucho, pero ya veis que está más o menos en la media, quizás sí que un poco más alto de lo que se podía esperar, pero más o menos por ahí. Y luego la media de lo que se está girando, como veis, es más o menos un valor normal, unos 23 grados, que podrá subir, por supuesto, como decimos siempre, en función de las condiciones del circuito y demás, porque estos datos están sacados de simulación para comparar todos los circuitos entre sí con el mismo coche, mismas condiciones, mismos reglajes y todo, porque no queremos saber exactamente el dato concreto tal, sino que lo que queremos hacer es comparar los diferentes circuitos entre sí. Espero que os haya resultado interesante este vídeo. Mañana hablaremos de cómo está cada una de sus curvas. Y no olvidéis echar un vistazo al Level Up Academy, que ahí vais a aprender muchísimo de Fórmula 1, de sim racing, de motociclismo, de karting, de rally, de todo lo que se os ocurra. Muchas gracias por haberos quedado hasta el final del vídeo y nos vemos muy prontito.